Programa 176 de Lectores Promedio, un gustazo presentar después de, ya estamos, debemos estar como en mayo, junio, no sé Yo he cuándo puesto estamos. unas papitas que este programa va a salir a mediados de mayo. Esperemos que Qué salga por ahí. horrible, No, qué no, no. horrible. Por No, aquí no. Choc, por ahí, aquí me acompaña además. David Padilla, Imagínense que en el momento que estamos grabando esto fue el día después del cumpleaños de David. Sí, O sea, imagínate. pueden buscar el calendario de cuando nació David y justo allí grabamos. Casi un mes después, perdón. Pero mira, quiero primero, antes de poder pasar a nuestra invitada, mira mi polera de Pet Shop Boy que la tengo aquí, no la había estrenado. La estoy estrenando en este programa. Bueno, en el concierto. En el concierto Pero no eres tan fanático de eso, ni tampoco Ay, de Hiper y de las cosas en las todo que... voy a un concierto y me convierto. Yo soy así de fácil. Por favor, presenta a nuestra invitada. Mira, hoy tenemos una invitada de lujo, nos acompaña Paula Rivera Donoso, conocida también como Arbolaria. Ella es fantasista, escritora e investigadora. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Paula, salte de ahí. Y que no te secuestramos. Muchas gracias, chicos, por la invitación de Lectores Promedio. La vi justo cuando estaba en un contexto diferente al habitual. Estaba en Valparaíso. Me habían invitado a un evento en un colegio para el Día del Libro. Y la vi así como ya muy cansada después. Y dije, oh, qué bueno. Entonces dije, ya, tengo que llegar a casa a anotarla para estar también preparada para poder estar con ustedes esta noche. Paula, yo también digo lo mismo. Es así como que hoy vamos a grabar, Dios mío, tengo que ir a ver, tengo que estar preparado. ¿Cómo voy a estar así? Así Mentira, te tengo que hablar como 2 semanas antes para que estés preparada. Bueno, también me pasa eso y además me duermo antes. Le digo, Daniel, prepárame el sofá que me voy a dormir 2 horas antes del programa para verme así de fresco. Y hablar estupideces en mi polera de Pepsi. He de admitir que yo estaba jugando a esto de la manera más desenfrenada posible. Ya que estabas diciendo que estabas viendo jugador, coméntanos lo que has visto. ¿Has Mira, jugado? tengo por aquí Sam Help, una película de terror, creo que es de Sam Raimi, la película. ¿Sí? La pasé muy bien, muy bien. Es literalmente como una especie de señor y señor Smith de terror. Me pareció entretenida. Vi por allí también. ¿Tú has visto las de terror de él? No muchas. Como Evil versus... Ash versus... Ah, la clásica. Claro, Ash versus Evil Dead. No, Evil Dead, no recuerdo los títulos. O sea, sí, sé a qué te refieres. Yeah. De hecho, él dirigió la de Doctor Strange, la segunda. A mí me gustó a pesar que es un desastre. Sí, está buena la dirección, en todo caso. O sea, si hay terror, estoy ahí. Es distinto y es de terror. Mira, vi por allí también Revolutionary Road. Esto se llama Un sueño, no sé qué cosa, te hablé hace rato. Es una película que es como literalmente Mad Men. Yo creo que es como un símil de Mad Men. Y quería hablar también de... Espera, ¿eso es todo lo que vas a decir de la película? O sea, es que la película es del año 2008, es una adaptación de un libro que es considerado como un clásico. En el fondo se parece más como una especie de obra de teatro. En el fondo es como las dos diferencias de una gran relación. La película encarna a una familia acaudalada, yo creo que son los años como 30, 40. Y claro, ella quiere irse a París, ellos ya tienen 2 hijos, y le dice, deja todo, vamos a irnos a París. Y él le dice, bueno, yo soy infeliz en mi trabajo. Él vende, creo que computadoras, si no me equivoco. Y bueno, al principio le hace caso, y la película va mutando, y al final es como esta dicotomía entre una pareja que parece perfecta en Estados Unidos. Me gustó fue como... Tiene Kate Winslet, perdón, esa fue la película que unió nuevamente a Kate Winslet con Leonardo DiCaprio, después de Titanic. Pero es muy Mad Men, de verdad que es muy Mad Men. También vi una película que se llama Un poeta, es una película colombiana. Tengo como ciertas opiniones encontradas, porque siento que habla muy bien de la cultura en Latinoamérica, sobre la literatura, pero al mismo tiempo parece como La Rosa de Guadalupe. Entonces es una cosa muy abrupta, porque el personaje es un poeta y el tipo está muy frustrado porque tuvo como 2 libros solamente y luego te lo muestran a él siendo papá. El tipo se emborracha en la calle, le va súper mal, pero la dirección es rara, es torpe, es rara, pero tiene mucho que contar. Entonces mi gran pero es que no se atreve a contar cosas como debe ser, porque habla sobre vicios en la cultura, vicios en la literatura, pero lo muestra así como por encimita, como mira, no lo veas. Entonces, no sé si lo recomendaría, porque me pasó que... Pero si estás hablando de ella acá, ¿cómo no la vas a recomendar? Bueno, la vi en HBO, me llamó la atención, pero no me marcó. Y el punto de la semana, el capítulo de Witch Hat Atelier, qué mierda tan buena, de verdad. La animación es una cosa brillante. Me encanta que hayan cosas de fantasía y de terror en la animación. Yo tengo notado porque Paula también tiene algo que decir. Paula. Perdón, Paula. Vamos con tu introducción para que tú nos digas lo que has visto
has escuchado, lo que hayas comentado. ¿Qué no puedes comentar, por lo menos, lo que tengas por ahí anotado? Precisamente una de las últimas cosas que estuve viendo fue el capítulo de Witch Hat Atelier y justamente los otros capítulos que llevamos hasta ahora, porque, bueno, una amiga me había recomendado mucho la serie, incluso antes de que empezara a adaptarse como anime, me recomendaba el manga en particular, y sobre todo porque ella ha estado muy metida también con todo lo que ha sido estas obras de fantasía recientes en manga y anime. Dungeon Meshi, por ejemplo, Frieren, que me gustó mucho cuando finalmente la vi, porque me cuesta un poco leer manga, soy más de ver el anime. Y ha sido muy bonito reencontrarme con la fantasía en un formato audiovisual, porque me recuerda también a cuando era adolescente y lo veía en la televisión abierta en Chile, en el canal Chilevisión, Club de los Tigritos, de esa generación soy. Entonces era algo como muy, muy casual, pero también muy comprometido con la historia que se estaba mostrando, el seguimiento capítulo a capítulo, el entusiasmo, la emoción, la maravilla de ver esas historias. Y ha sido muy bonito poder recuperar parte de ese espíritu ahora en la vida adulta, poder viendo estas series tan bellas también, porque una cosa que comentaba mucho con ella es que me gusta muchísimo el tratamiento que están haciendo de la fantasía en estas obras en particular. Es un tratamiento que va muy de la mano, a mi juicio, con lo que es la tradición más clásica de la fantasía, que es la que más me convoca a mí como autora y lectora. Siento que estas obras de estos autores japoneses han sabido muy bien recepcionar esa tradición y adaptarla en sus propios trabajos. Entonces ha sido una experiencia súper rica porque voy viendo también muchas referencias, muchos diálogos con otros textos, que no sé si serán conscientes o no, a lo mejor simplemente es un entendimiento más intuitivo a partir de otras obras, pero yo misma voy haciendo esos intertextos entre otras lecturas y ahí disfrutando mucho el anime en ese sentido. Paula, necesito saber si tú tienes o te harías algún tatuaje de un anime. O sea, no sé, ponte que lo tengas aquí en el cuello y te lo vas a hacer ahí de un anime. ¿Cuál sería? ¿Tenías alguno así como favorito? Que tú dices, me haría el tatuaje. ¿Tienes uno por ahí anotado? No, la verdad es que no tengo tatuajes y probablemente si me hiciera uno sería algo más simbólico y más pequeñito, discreto ciertamente no en el cuello, porque igual probablemente mi transcurso laboral va a ser en contextos más educativos, entonces sería un poco complicado ahí conseguir trabajo, pero me gustan, por ejemplo, sin asociarlo a alguna historia en particular, me gustan mucho las espadas, eh, como con estos diseños con muchas flores, mucho verde, muchas hojas y ciertos fragmentos de algunos textos que también me gustan mucho y que me gustaría tenerlos, pero muy en chiquitito, como algo más como que yo sepa que están ahí en mi cuerpo, pero no necesariamente para mostrarle a otros. Creo que ese es como mi perfil con los tatuajes. ¿Sabes qué yo me haría? Perdón, porque hable con la Pero cosa de como nadie te preguntó a ti. yo sé que nadie me preguntó, pero igualito lo quiero comentar. El tema de, yo me hubiese, no sé, tenía como la cosa de niño, me quería hacer el Laurín de la historia sin fin. ¿Ya? Me quería hacer, porque además como un símbolo súper genial, y además Muy lindo, sí, me muy encantaba el elegante. tema de Laurín como dije, que no he visto que nunca lo vendan y la Yo película. me haría un círculo alquímico del Sí, Fullmetal Alchemist. Sí, pero siempre me Claro, gustó porque además Laurín. tienen mucho peso simbólico, entonces yo creo que también por ese lado sería muy bonito tenerlos de maneras como te decía, discretas, ¿sí? En el cuerpo, en alguna parte que no se vea mucho, pero que uno sepa que está ahí y que te está acompañando. Perdón, una película, que la vaya a ver ahora, dice. Oh, ¿Que estamos pidiendo un patrocinio con sí, por tatuajes en este favor. programa o qué? Oye, Libro, película. sí, yo tengo anotado, perdón, lo único que vi esta semana, lo que me dio chance de ver la semana pasada, o por lo menos en el momento que estamos grabando este, es From Beyond, de 1986, pero es que además vengo de un ciclo en el cine Normandía, de películas que cumplen este año 40. Entonces, claro, Es canónico. están como Stand By Me, el de Labyrinth con David Bowie, Yo creo que lo mencionaste justo en el programa en el programa anterior. anterior. Entonces, claro, son como los viernes vamos a ver películas y me encanta porque es una película, claro, tú la ves ahora y tú dices, oye, ahí le está mostrando el seno a la mujer de gratis o cualquier otro tipo de cosas que tú dices, que tiene que ver esto con la dirección y todo lo demás. Pero son películas como que representan mucho como el cine de esa época, del 1986, estamos hablando de terror, además. Siempre recuerdo cuál De era la fantasía. película de fantasía que una vez tú pusiste, dentro de tantas veces, que estaba Tom Cruise, de los 80, 90. Soy leyenda. ¿Era esa? No, leyenda, perdón. No soy Que leyenda. tenía como un montaje brutal a Sí, nivel de... leyenda
es Tom Cruise, que se ve igualito el maldito, no sé. Y tenía como el diablo, que era el diablo de... Es leyenda. 1986 justamente, 87. Yeah. Se me escapa por ahí. Bueno, vi esa. Y además voy a ver mi regalo de cumpleaños, gracias a mi compadre aquel lado que me regaló un steelbook de los 3 clásicos de Hitchcock. Yeah. Los veré hoy. Hoy voy a comenzar con... Perdón, ya los he visto, pero o recuerdo brevemente. Pero tiene, la tría tiene Extraños en un tren, Crimen perfecto y Con la muerte en los talones. Voy a ver Con la muerte en los talones. Incluso en las escenas de Crimen perfecto tiene Los Simpsons. Yo cuando lo paré a Los Simpsons, yo sé que eso va a ser es un clásico, una cosa muy buena. ¿Quieres comenzar la entrevista? Sí, yo quería... Paula, porque trajimos a Paula para que no. Yo además tenía mucha curiosidad por esta descripción. Coincido la fantasía como un arte literario superior, una literatura del lenguaje como encantamiento, de los anhelos imposibles y de la redención del ser marginado que solo puede encontrar su identidad y su hogar en la imaginación. Pero, espera, ¿dónde sacaste eso de Paula? Porque Paula puede decir, ¿de dónde sacaste eso? Y además, flipé porque en el fondo, igual quería preguntar un poco sobre esta concepción de fantasista, pero explícanos un poco esta biografía, porque además yo también siento que la fantasía viene un poco a darle color a la realidad. Creo que en la literatura se ningunea tanto la fantasía y el terror, pero al final, y aquí lo dices más o menos, que el tema de la imaginación y el tema de darle rienda suelta en la literatura viene un poco allí. Cuéntanos. Paula, y eso además, porque además tú ves Twitter y no te deja el maldito Twitter o Instagram, te deja como 180 caracteres. ¿Cómo haces para comprimir esa mierda allí? O sea, como para decir, yo quiero este concepto tan genial, pero no, solo puedes decir, me gustan las panquecas y las cosas, las tortas y las galletas. Una cosa sí es lo que puedes decir allí. Perdón, responde más. Hacer un comentario aislado, perdón. Sí, igual lo que mencionas tiene que ver con las clichés de las redes que cada vez son más anti-lenguaje, diría yo. Y claro, es un juego ahí tratar de presentar más o menos lo que uno hace o cómo uno se identifica en un espacio tan reducido. Y bueno, la definición que comentó Daniel sobre la fantasía como una forma también de colorear la realidad y parafraseo, me gusta mucho porque me hizo recordar un concepto antiguo que surgió en un canal de YouTube que ya, bueno, no está vigente, que se llamaba Bukuki y que analizaba videojuegos y que estoy hablando hace muchos años. Y en un video, no me acuerdo ya qué videojuego analizaba, pero sí me quedó en la mente un concepto en particular que hablaba del realismo color caca. Y esa conceptualización a mí me encantó porque, bueno, la persona en particular hablaba sobre cómo estos retratos más realistas de los videojuegos en esa época, y bueno, que se ha extendido hasta ahora, siempre tenían un tono así medio sepia, medio oscuro, muy, no sé, muy poco evocador. Abogaba en el fondo por una dirección artística un poquito más colorida, un poco más imaginativa, más juguetona incluso. Y me gustó mucho esa conceptualización porque para mí mucho realismo contemporáneo ahora tiene ese color caca, a mi juicio, como que no expresa esas cosas. Y ahora volviendo a la presentación que leyó Daniel, la pensé sobre todo porque normalmente me presento, bueno, como escritora de fantasía o fantasista, que ahí después precisaré un poquito más mi uso particular del término, pero pensé en esta especie de pequeña descripción que pudiera poner, bueno, en libros, en presentaciones en eventos, porque ya decir escritor de fantasía no es un término muy claro a estas alturas. Ya ni siquiera me voy a meter como en la distinción de fantasía, fantástico, realismo mágico, maravilloso, y toda esa ensalada conceptual que es más académica en realidad, sino ya en lo que ya es un problema o una confusión respecto a lo que implica escribir fantasía, cómo tú ves la fantasía, porque hoy en día hay muchos escritores de fantasía, pero sus propuestas a veces no tienen nada que ver con lo que yo trato de hacer o lo que a mí me interesa. Hay mucha dimensión comercial, ciertos enfoques contemporáneos que a mí no me apelan mucho, entonces me importaba distanciarme de eso, naturalmente sin cuestionar el término de escritor de fantasía de otras personas, pero sí precisar a qué me refería yo con mi obra como fantasía, cómo pienso yo la fantasía, cómo la expreso en mis obras, y a partir de ahí traté de hacer una especie de síntesis de lo que he ido trabajando como mi poética personal como autora en cuanto a la fantasía, que está naturalmente desarrollada con un poquito más de extensión en otras partes, en particular en este caso en un ensayo, creo que es el ensayo de cierre de mi libro La añoranza feérica, que publicó Imaginista, donde ahí sí desarrollo con más largueza esta idea de qué es lo que la fantasía me aporta a mí, qué quiero yo aportar con la fantasía en términos valóricos, axiológicos, ideológicos y políticos incluso, desde siempre de su componente más literario o estético.
Y en ese sentido, en el fondo esta pequeña presentación fue como una especie de síntesis o el destilado de ese ensayo en particular. Porque traté de representar lo que es la parte del lenguaje, que es el encantamiento, la idea de que no sea simplemente un texto de carácter más descriptivo, o descriptivo en un sentido muy, muy general, no como descriptivo de la naturaleza, por ejemplo, más plano, sino que fuera un lenguaje más poético, más frondoso, que justamente te creara esa sensación de leerlo como un encantamiento, como de recordar tiempos antiguos o imaginarte tiempos antiguos imposibles. Por otro lado está el aspecto de la conexión con los marginados, porque yo siempre me sentí una persona muy rara, o sea, siempre he sido una persona muy rara en relación con los demás. Y la fantasía fue la que me ayudó a encontrarme a mí misma y a situarme de alguna forma en el mundo. En este caso como escritora, bueno, como persona que se empezó también a desempeñar en educación, en ciertos contextos más culturales, a encontrar amigos que de verdad la respetaban. Y eso me lo fue dando la fantasía, de maneras más o menos directas. Entonces, para mí es muy importante abordar la temática de personajes raros en mis historias, dentro de sus propios mundos ficcionales, y ver también cómo ellos hacen ese propio proceso de integración. Y a la vez también con la esperanza, sobre todo en el caso de lectores más jóvenes que han tendido a llegar más a mi obra, con la intención de que ellos puedan verse reflejados de alguna manera o que tengan cierto consuelo o esperanza de eso. De que en el fondo ese sufrimiento que a lo mejor están sufriendo ahora mismo, perdón por la redundancia, con mucha intensidad en esa etapa de su vida y que de repente hace pensar que todo va a ser siempre oscuro, no es para siempre, que puede haber un pequeño resquicio de luz y que tienen que aguantar de alguna forma hasta que eso ocurra, mantenerse con algo. Entonces quería expresar todo eso de alguna forma en esa presentación, pero ahí ha quedado bien bonito. Es que eso no te lo permite la descripción de Instagram, no te permite poner todo eso, tienes que escribir. Justamente podemos hablar un poco del tema digamos, el canal, o por lo menos el lugar donde tú te puedas sentir cómodo escribiendo. Te pongo un ejemplo, en Twitter, lo que era Twitter, que ahora es X, para mí siempre va a ser Twitter, perdón. Sí. Porque además quitaron el verbo tuitear, que eso era muy importante, por lo menos. No puedes postear, no tiene gracia, es tuitear. Allí, antes, cuando los inicios eran 150 caracteres, después creció a 280 caracteres, pero había un desafío allí, porque era comprimir muchas ideas o una idea completa en menos caracteres. Cuando comenzó este tema comercial de que si tú pagas una bendita medalla y que ahora pueden poner ese monobloque de 1080 caracteres y todo lo demás, le quita un poco de encanto al formato, digamos. A lo que voy con esto es, ¿hay algún formato, sea en la web, o sea algún género que te haya sentido como identificada, que te sientas cómoda, que tú digas, este es lo mío, este es el lugar, es el canal donde yo voy a publicar porque realmente puedo escribir, toda mi presentación la puedo poner completa y no tengo que decir solamente me gustan las galletas o me gusta, no sé, algo chiquitito? ¿Hay algún formato en específico con el que te sientas cómoda? Por lo menos que te haya gustado. Ciertamente el blog. Para mí el blog es como, es como el punto culmine de los espacios en general de Internet, junto con la página web personal, en el fondo, que también puede alojar un blog. Para mí el blog siempre ha sido el formato más cómodo en la medida en que justamente no tiene estas limitaciones absurdas. Uno puede escribir y solamente basarse en el texto. Para mí fue muy desconcertante ver este cambio un poco de paradigma, podríamos decir, en el momento en que los escritores empezaron a meterse a las redes sociales y a empezar a usarlas como vehículos de promoción, que es algo válido, por supuesto, pero siento que a medida que fue pasando el tiempo, esos vehículos cada vez eran más ajenos al formato del texto. Entonces, por ejemplo, un músico puede poner algún clip, algún reel, un pintor también puede mostrar una pequeña secuencia de su trabajo, pero un escritor se dificulta eso, mostrar algunos fragmentos tal vez. Uno no puede mostrar en sí su proceso compositivo como tal, porque es algo súper abstracto. Entonces, ahí la gente se las arreglaba, poner las tacitas de café, ahí en un lugar bonito, con las plantitas, como todo muy estetizado, pero en el fondo la experiencia de escritura no es exactamente eso, eso es una especie de montaje. Entonces, a mí ese formato nunca me ha acomodado, la verdad. Yo llegué a Instagram de manera relativamente reciente. Ahora Instagram lo uso como un portafolio más público, pero también me ha costado usarlo porque subo más que nada, bueno, yo también soy una persona que se está formando en investigación, entonces voy a muchas presentaciones y ponencias, entonces digo, voy a estar aquí, pongo una portada bonita, pongo el abstract o el resumen de lo que va a ser la presentación, pongo dónde va a ser, pongo algunos fragmentos de mis textos, pero en realidad todo lo que es mi trabajo, digamos, bueno, fuera de la ficción está en los libros, pero todo lo que es mi trabajo como de reflexión sobre la fantasía o de comentarios en general no está en Instagram porque no puede, porque son imágenes y yo necesito mucho espacio. Mis textos generalmente son súper largos, son más allá de 5.000 palabras en promedio. Entonces, no pueden estar ahí de manera nativa, tienen que
o sea, yo lo ocupo como una especie de demostrador, entonces ahí la gente puede, si quiere, si se anima, a llegar al texto. Y al respecto de eso quiero comentar una anécdota súper curiosa que me ocurrió y que justamente grafica este problema, no voy a decir los nombres tampoco, justamente para no, que no ocurran situaciones complejas, pero también no lo quiero hacer para denostar a la persona en cuestión, sino como ejemplificar cómo esto ha moldeado nuestras mentalidades. Yo había subido... Perdón, Paula, pero tienes que dar hasta la placa del auto, por favor. Es el momento, pero bueno, Sí, venga, no, ahí vamos. quiero ejemplificar la situación en particular, no apuntar a nadie. Está bien. Resulta que había subido uno de estos posts de difusión porque había escrito un ensayo en mi blog, un ensayo largo, y el formato que habitualmente uso, como les comentaba, es la portada y algunos fragmentos del texto que yo creo que pueden funcionar, como que pueden tener alguna idea polémica, a lo mejor como un gancho para el lector. Y al final termino como con una especie de call to action, como se llama en marketing terriblemente, como de encuentra el texto completo, el enlace, la biografía, etc. Y una persona me escribe, oh, me gustó mucho lo que pusiste. Yo así, oh, ya. Pero tuve un presentimiento porque esa persona no me había hablado antes y no me conocía tampoco de otros contextos. De repente alguien me dice eso y yo sé que es una persona que me viene leyendo hace mucho tiempo, entonces como que la tengo un poco identificada, ese tipo de gente. Esta persona me lo dijo un poco de la nada, entonces le empecé a preguntar cosas y me di cuenta de que en realidad no había leído el texto completo en el blog. La persona había leído los fragmentos y de alguna forma, que yo no entiendo cómo, pensó que ese era todo el texto. Y yo quedé muy perpleja porque yo releí los fragmentos y no daba para articular un texto coherente a partir de esos fragmentos dispersos. Había ideas cerradas, pero no había como una concatenación como texto. Entonces yo quedé muy sorprendida y dije como, claro, ahora Instagram en el fondo nos condiciona a pensar que si vemos algunos fragmentos de texto, en las láminas, en estos carruseles famosos, ¿cómo se llama? Está todo ahí. No está la idea de que tú estás mostrando una parte, que en el fondo el verdadero tesoro no va a estar nunca en Instagram, va a estar en otra parte. Y claro, y por eso les decía el tema de la persona, porque en el fondo es una persona que parece más joven y que está mucho en esto que probablemente de ver simplemente las imágenes o algunas cositas así más breves. Y yo quedé pensando y dije, oh, ese es el estado de la cuestión. Y claro, para mí es muy complejo porque las cosas que yo quiero hacer necesitan más extensión. Y por eso, bueno, tengo mi blog ahí a todo caballo y me gusta mucho también el aspecto poco sociable del blog, porque yo tengo cerrados los comentarios, las estadísticas no me importan y es algo mucho más privado. Yo largo ahí el texto y, bueno, tengo otros medios para difundirlo, o le aviso a algunas personas directamente, pero no está esa presión terrible de decir, oh, no me han puesto like, no lo han compartido, no han comentado nada. Cuando era más joven, por ejemplo, eso me afligía un poco, como nadie comentó mi texto. Y ahora es como, bueno, no me importa. Si uso, por ejemplo, un canal complementario que es Substack, que es una plataforma de escritura que también mucha gente dice, oh, es un blog. Es como el regreso a los blogs. Y eso es algo que yo siempre he visto con mucha ironía porque siempre digo, los blogs no se fueron, la gente se aburrió y se fue. Ese es el tema, pero los blogs siguen vivos en realidad. Y el mío también sigue vivo, el que yo tengo ahora con mi trabajo de pensamiento de la fantasía, reflexiones personales, está abierto desde 2013 y no es mi primer blog así en la historia. Entonces ya lleva ciertos años recorrido, hay cierto cuerpo de trabajo notorio, en cuanto a tamaño por lo menos. Entonces todo un recorrido de pensamiento, porque también a veces yo vuelvo a ver mis textos antiguos y realmente digo, oh, pensaba esto, qué raro, o bien, aquí fue la primera vez que pensé esta idea que ahora he podido desarrollar más. Entonces, incluso más allá del tema de llegar a la gente, que siempre es algo que uno desea, conectar con un lector, está también esta noción del texto propio como un archivo laboratorio de pensamiento. Entonces yo puedo ir a ver en la fecha específica en la que trabajé algo, cómo fue cambiando esas ideas, qué eventos en particular tuve que decidieron ciertas cosas. Y en ese sentido es algo muy bonito, es algo que me gustaría que muchos escritores pudieran animarse también a hacer, al margen de que alguien los lea o no los lea, sino que como una especie de diario de vida de escritor, pero solo que en mi caso es público, pero público con la salvedad de que en realidad no mucha gente va a llegar de manera orgánica a él, pero que a mí me sirve también para ir articulando eso de maneras más visibles. Entonces, para mí, como sintetizando, el formato del blog es el más rico y ojalá en el contexto de una página web. Ahora mismo tengo una página web personal, pero en un servidor gratuito, entonces no es muy, no es muy profesional como se podría ver, pero no tengo dinero como para comisionar una página web completa porque necesito muchos requerimientos, necesito respaldar como 300 textos y tampoco sé de programación como para hacerlo yo sola. Entonces estoy todavía en esa disyuntiva que puedo hacer con eso. Pero sí que está por ahora. Paula, cuando tienes blogspot, uno siempre cree que es como
como spam. Una cosa así que te llega un enlace .blogspot o algo WordPress. ¿En serio? Sí, ¿tú tienes algo con Blogspot, bro? Yo WordPress. tenía toda mi vida tuve Sí, Blogspot, yo sí. también tengo por ahí, Bitácora todavía la tengo. mortal.blogspot. Todavía lo tengo por ahí, yo siempre lo tengo por ahí como un blog. Pero mira, quería preguntarte, no sé si estacionarme, vamos a decirle que pasar por el Automac de lo que comentaste del tema de la compresión de la lectura en digital. Porque de repente puede que haya algo allí o puede que no haya nada. De repente de lo que te hayan leído en internet, más allá del comentario puntual que comentaste, del feedback que has recibido por lo menos de tus obras. ¿Hay alguno que, por ejemplo, no tenías en el radar de que te preguntaron algo de internet o te dijeron? Alguien que llegó simplemente porque, no sé, te vi en internet, resulta que vi tus libros y ahí te comencé a seguir, no sé, te seguí por un evento y terminé por el libro completo, no sé, vine por el sofá y me llevé el living completo. Algo así. ¿Te ha pasado algo con el tema de internet? Ese tema de, digamos, ese funnel de conversión, de que te llegaron por internet o por algún evento o algo y terminaron con alguna de tus obras, o viceversa. De repente porque llegaron a tus obras y pasaron a internet y ahí llegaron a otras de tus obras. ¿Te ha pasado algo así? Sí, de maneras tal vez yo diría más orgánicas en relación con el proceso, porque, por ejemplo, bueno, Instagram es mucho más reciente, entonces hay gente que efectivamente que no iba a meterse en blog en principio, pero que sí usaba Instagram, y sobre todo por la conexión con editoriales y otros espacios con los que a veces colaboro. Entonces, a partir de ahí pudo conocer un poco más lo que es mi trabajo, pero en eso quizás lo que más quisiera destacar, retomando también algo que comentabas de Twitter, justamente eran nuestros espacios más orgánicos que se creaban en una internet un poquito más vieja que esta ahora, cuando todavía lo que son las redes sociales eran un poquito más sociales, propiamente tal, donde no era tanta tienda vendiéndote algo ni nada. Y yo como autora tampoco en principio tenía tanto interés como en ser como esta autora que vende sus libros y los impone, sino que yo presentaba todo lo que era un perfil autorial, es decir, bueno, también me demoré un poco en publicar algunas cosas, pero además de tratar de meter mis historias, era como, mira, escribí un texto sobre tal reflexión, escribí una reseña breve sobre tal obra, pienso esto, voy a participar en tal cosa. Entonces siempre era ofrecer una experiencia más completa, creo yo, en ese sentido. Y por eso cuando antes las redes sociales eran más receptivas, creo yo, o uno estaba más predispuesto a conocer cosas nuevas, a hablar con gente desconocida, a no pelear necesariamente, o por último pelear por ideas, conceptos y cosas así, no tanto tal vez por cosas más banales o no sé, o contingentes. Sí me pasó que empecé de a poco a crear lazos con personas en otros países, porque en Chile no había mucho movimiento ni mucho campo, salvo algunas personas puntuales con las que establecí algún tipo de nexos o de roces también. Y fue con otras personas de otros países con las que empecé a articular más esta idea de presentarles mi trabajo, de conversar también de maneras más personales, de hacerse amigos finalmente de estas personas. Y muchas de ellas se han mantenido conmigo en el tiempo. A veces algunas se han acercado más, otras se han alejado un poquito, pero se creó a partir de esa conexión más íntima, yo creo, la presentación mía como autora. Entonces, cuando yo por fin pude empezar a publicar más obras, a partir de 2023 en particular, hace no mucho, estas personas se sintieron interesadas por ello porque ya me conocían de antes y sabían más o menos para dónde podía ir mi fantasía y qué podían esperar de ella, no en términos rígidos, sino como que me iba a preocupar por el lenguaje, que iba a desarrollar ciertos temas, que tenía la influencia de determinados autores. Entonces ahí fue una llegada un poquito más orgánica, como digo, que es lo que quisiera en el fondo aspirar, que el lector interesado, por ejemplo, pudiera llegar de esta forma, es decir, no solamente digamos, por el sistema de marketing en sí, sino que pueda interesarse por algo más, de todo el conjunto de dimensiones que puedo tener como autora. En todo caso, igual, claro, algunas personas no llegaron por nada de eso, simplemente vieron el libro en alguna librería o lo vieron pasar en una feria, lo compraron un poco a ciegas y les gustó. Entonces también esas personas tienen su cabida. Pero por supuesto me gustaría también abrirles la puerta a esas otras dimensiones que también trabajo también para que vayan interesándose en todo eso. Entonces, la idea es que lleguen por alguna parte, pero si pueden acceder a todo, mejor todavía. Yo tengo varias preguntas, siempre tengo como el vicio de hacer dos preguntas a la vez, así que vamos a eso. Lo primero sería preguntarte un poco sobre tu obra, que nos contaras. Me llama mucho la atención que fuiste incursionando en varias antologías y en varios espacios y luego tuviste la oportunidad de ya tener tus propias obras. Cuéntanos cómo ha sido esa diferencia. Y lo segundo, me llama mucho la atención esto que cuentas de hacer un diario, de socializar un poco la experiencia de escribir. Recuerdo que hace como 2 o 3 meses, un escritor que se llama Rodrigo Calderón, ¿sabes cuál es, verdad? El venezolano. Bueno, el tipo hizo como una especie de columna en el periódico ABC de España, donde él se mofaba de los escritores que estaban en threads
y solían decir, oh, no he quedado en tal convocatoria, oh, es tan difícil, oh, día uno, o que en el fondo socializaban y mostraban cómo se sentían cuando escribían un personaje, cuando avanzaban. Y él decía, cómo hemos cambiado por ejemplo, de una figura de un escritor que está en un bar, que era más interesante y tenía un whisky en la mano, a esto del escritor en redes sociales. Y me pareció la cosa más snob del mundo, porque yo decía, ¿cómo se nota que no ve que básicamente el escritor en internet tiene que mostrar cómo se siente, cómo tiene diferentes influencias? Pero bueno, la primera era que nos contaras un poco de tus obras y la segunda, socializar esto del diario del escritor. Voy a partir por la segunda primero, ahí voy a tener ahí me recuerdo si se me olvida. Es muy curiosa esa imagen porque la verdad es que yo siempre he detestado la representación del escritor bohemio en los bares, masculino por supuesto, siempre. Así como muy, no sé, con el pucho, el cigarro. No, para nada, no es una imagen que a mí me apega en lo absoluto. Experimenté cuando era muy joven parte de ese mundo un poco de maneras desplazadas, porque me juntaba con gente que era muy así. Y la verdad es que no fue un espacio cómodo y yo siento que en realidad, también, porque fue algo que también lo viví en otro contexto, no es algo que siento que le vaya bien a la fantasía, por lo menos la fantasía que me interese. Entonces siento que la dicotomía es un poco extraña también. Y bueno, que el escritor comente cómo se siente, que lo que le pasa no me parece en principio malo en sí mismo. Yo sí siento que no es algo que haría de manera como tan así como lo comentas en Freds, por ejemplo. Yo siento que a veces es bueno protegerse de ciertos fracasos o de ciertas situaciones negativas porque uno nunca sabe quién está del otro lado mirando ni qué va a sentir cuando vea eso. Pero sí creo que a veces uno puede elegir qué mostrar, pero también cómo lo va a mostrar. Porque en mi caso, bueno, mi trayectoria como autor he tenido también situaciones súper miserables y horribles, pero también el tiempo me ha permitido irlas decantando, entonces también de repente cuando he podido escribir de ellas, las he tratado de escribir, no extrayendo una lección propiamente tal, pero sí dándoles una forma nueva o aprovechando la instancia para reflexionar de otra cosa, porque cuando hablo del diario de vida del escritor en ese sentido, no hablo necesariamente como hoy, no sé, me senté a escribir en el café, hoy me aceptaron un cuento, sino que tiene que ver con el pensamiento mismo de la literatura, qué me hizo sentir tal autor, cómo estoy procesando este tema en particular, de un tema literario, por supuesto. Y por ejemplo, el último ensayo que escribí en mi blog tiene que ver con una experiencia muy personal que me ocurrió mientras estaba escribiendo de otro tema que era similar y que en este caso se relacionó con una reseña negativa que tuve, que me afectó mucho. Entonces procesé intelectualmente esa reseña y escribí un texto sobre el problema que me suscitaba eso, que era un problema que yo sentía que tenía que ver más con el campo cultural de los lectores actuales de fantasía y su desprecio por lo literario, por lo artístico, que es algo que a mí me preocupa muchísimo. Entonces traté de estructurar eso a partir de ahí, más que decir, pucha, esta persona me comentó mal y como quejarme en sí mismo. O sea, hay una queja, por supuesto, pero traté de que fuera una queja que aportara algo más, que no fuera solamente como mi dolor en particular. Eso es algo más mío, sino que fuera como extiendo esto con un problema. ¿Qué está pasando con los lectores que se enfrentan con propuestas que se salen un poco de su marco más rígido de horizonte de expectativas y no saben cómo procesarlo y recurren de repente a juicios muy fuertes y muy sesgados también? Entonces, como que lo tiré por ese lado. Entonces, en ese sentido, yo creo que por ahí fue la cosa. Pero, de hecho, quisiera como aprovechar o sea, dejo también la otra pregunta que está pendiente, pero preguntarte justamente porque casualmente no tenemos tantos escritores de fantasía cuando los invitamos. ¿Cuál es la concepción que existe también de la fantasía con lo mainstream? Porque, no sé, pienso quizás que la fantasía se ha beneficiado de autores como, no sé, Brandon Sanderson o de ciertos autores, pero también creo que solamente a nivel comercial se ofrece con romantasy, con ciertas cosas que son etiquetas para que acompañen a la fantasía, pero que en sí mismas, por ejemplo, Quan, que tiene cosas como Babel u otras cosas, le tienen que poner una etiqueta para que se venda. Entonces, en el fondo, ¿cómo funciona esto a nivel de literatura? Porque si tú vas, no sé, lo pienso a la librería Azafrán en Mood o a un lugar como Antártica, tú no vas a ver el mesón con todas estas fantasías, sino contemporáneo, ensayo, novela histórica y uno o dos de fantasía que sean bestseller. Entonces, está ese ninguneo, siento yo. Y un poco como para preguntarte, porque justamente estabas como mencionando algo de eso y creo que es algo muy latente porque al final
se consume la fantasía, y lo mismo pasa con la fantasía en la animación, en el cine, incluso, no sé, por ejemplo, el mismo Juego de Tronos creo que ha traído un poco el tema de la fantasía, pero está ninguneadísimo en el cine, y lo Sí, mismo en el anime, pero un poco preguntarte ese tema. sí. Desde mi punto de vista, por lo menos lo que yo siento al respecto es que es una tragedia que la fantasía se haya instaurado desde esta forma tan comercial, siento yo, porque, o sea, no hay problema con el hecho en sí mismo de que venda, sino que para que vendan más y cada vez más, se han llegado a todas estas prácticas editoriales de justamente empaquetear un poco cada historia según ciertos criterios de tropes, como se le llama ahora, que son los tópicos literarios, como adaptados al mercado, y se promocionan así las obras, como con esta lista de tropes, entonces tú te puedes hacer una idea más o menos aproximada de qué va a ir el libro. También obras que son muy similares en el diseño de portadas, por ejemplo, con la misma estructura de títulos. Entonces tiene que ver con una serie de convenciones que están súper rígidas y que a mí me parecen muy contraintuitivas con la fantasía, porque supone que la fantasía igual tiene que ver mucho con la imaginación, con reformular cosas viejas y abrir posibilidades. Entonces, aquí hay como una especie de encorsetamiento de lo que se entiende por fantasía. Siento que se está comercializando mucho algo que es súper instintivo del ser humano, que es imaginar otros mundos posibles, otras realidades políticas incluso, de ofrecer un consuelo que no sea simplemente el escapismo, de pasarlo bien un rato, sino que sea también algo que te remezca un poco por dentro. Entonces, estas obras que igual incomodan son súper interesantes. A mí, por ejemplo, en particular, Rebecca Kuang no me gusta, pero me mueve mucho. Como que la leo y discuto mucho con ella mientras la estoy leyendo y eso me parece súper valioso. Eso te iba a decir, he leído como 2 o 3 y no he terminado conforme. Babel fue lo que más me gustó porque creo que hace una cosa como mágica con el lenguaje, pero me pasa que siento que mete como las parejas o algo que, pero me hace interpelar dentro de la fantasía, que me parece interesante. ¿Mm? Sí, me parece interesante lo que estás diciendo. Pero hay un ejemplo que quisiera darte. Hay un libro que se movió por allí, se llama La Maldición de la Sangre, y el libro se vendía como romantasy. Y cuando lo leí, la cuestión, de hecho, estaba promovido por Urano, por un sello de Urano. Y el libro es como un Arcane. Entonces yo decía, ¿por qué esto no lo venden así? Tenía un sistema mágico rico y se vendiera como ella tiene un romance y él también. Y yo, ¿qué? Contraproducente, siento yo, porque a veces se presentan estas obras con esa categoría y el lector que está buscando ese tipo de prototipo se encuentra con algo diferente y en lugar de decir, oh, mira qué curioso, dice, no me gusta, voy a poner una estrella en Goodreads y lo voy a criticar. Y también hay un problema porque tú dices, bueno, la editorial está tratando de hacer lo posible junto con la librería para vender el libro a la mayor cantidad de público posible, un público que está ávido de historias de romance en fantasía con ciertas características, pero también hay una responsabilidad, creo yo, del lector también de ver qué pasa con eso. Si la obra no cumple con sus expectativas, ¿con qué se puede quedar por último? O explorar bien por qué no le gustó, porque a lo mejor, claro, no era exactamente lo que buscaba, pero también hay algo que puede llevarse consigo. Me pasa también el caso, por ejemplo, de una amiga española que publicó con Urano una novela que tiene elementos muy románticos, en general no sé si necesariamente romantasy, pero ella tiene mucha precisión con el lenguaje, es un lenguaje muy poético, es una historia muy lenta, por lo menos el primer libro, y a mí me gustó bastante porque dije, se puede hacer una propuesta bien sólida desde estos temas que son súper contemporáneos. Y también ella me contaba que a veces recibía algunas reseñas muy extrañas respecto a eso, como que algo creaba fricción en los lectores y no lo podían apreciar del todo. Decían, ah, está bien escrito, pero en realidad como que no, y como que les costaba articular esa idea. Entonces a mí me llamaba mucho la atención eso, porque en el fondo no es que uno diga, no, sabes que vamos a banear el romance de todo, no va a haber nada de sentimiento. No se trata de eso tampoco, sino que en el fondo ver cómo lo narras de una forma que sea interesante, a lo mejor distinta, también que respete un poco la configuración de la fantasía. Por ejemplo, una imagen que siempre me da risa es como de repente esta idea como del elfo, como que es muy guapo, que es como musculoso, atractivo, y en el fondo estás pensando que en realidad no es un elfo de verdad, no es un elfo desde la fantasía, es como una especie de hombre del mundo real transfigurado. Pero la idea de la fantasía también es poner otras formas de sujeto y otras formas de amor. No sé, por ejemplo, como la forma del agua de este director, ¿cómo se llama? Del Toro, creo que Tío del Toro, sí. sí. y eso me gustó mucho porque ahí te planteaba una historia muy romántica, también muy sexual y erótica, pero era con una criatura, bueno, tenía cierta forma antropomórfica, pero una criatura rara, ¿no? Y el personaje femenino también era un personaje extraño, era un personaje mudo, y me gustó mucho esa propuesta. Dije, como podría ser el romance ser más así, menos normativo, justamente que la fantasía siempre apunta a la diferencia, a la divergencia,
en todo sentido. Entonces creo que la gente dice, pero es que tú odias el romance, así como, en realidad quizás odio el formato más rígido, pero lo que son las historias de amor o fantasía me gusta si están bien abordadas, si de alguna forma puedo ver otras formas de amor y de romance, otras formas de sentimientos, si puedo ver distintos tipos de pareja tal vez en ella. Entonces por ese lado yo creo que se pueden hacer cosas, pero también tiene que haber una buena disposición ahí del lector para saber cómo conecta con ellas. Y ahora para ir a la primera pregunta antes que se me olvide. Me preguntabas por las antologías. Sí, sí, porque mi recorrido en general igual fue curioso porque en principio, bueno, yo empecé escribiendo formalmente fantasía cuando era muy joven y empecé con novelas, por supuesto que ese era como mi modelo típico, como de la saga, de la trilogía o de, bueno, una serie de libros. La historia se desarrollaba con mucho tiempo y con mucho detalle. Pero las circunstancias contextuales me orillaron a escribir cuentos, porque en ese entonces, estamos hablando hace una cantidad enorme de años, integré un colectivo con otras personas y en nuestra idea de colectivo virtual era también difundir la fantasía y mostrarla en Internet, cuando estamos hablando de estos tiempos de Internet más receptivos. Entonces también ahí publicábamos muchos cuentos relativamente breves, digamos, bueno, 3.000 palabras, una cosa así, para mostrarlos en la página. Y yo no había escrito cuentos con esa mentalidad, menos cuentos de fantasía. Entonces ahí fue que empecé a escribir cuentos para principalmente el sitio, después coordinamos algunas antologías, y a partir de ahí empecé a trabajar más el formato cuento. Pero el formato cuento no fue algo como orgánico en mi exploración, sino que se fue dando y encontré una forma más adecuada para poder transmitir ciertas ideas de fantasía, mis ideas propias, en este formato más breve. En todo caso, mis cuentos igual nunca van a ser, no sé, 2.000 palabras. Siempre se van a extender un poquito más. Y a partir de eso empecé de a poco a publicar en estas antologías dispersas hasta que pude publicar después 2 antologías el mismo año, que son El idioma de los dragones, con Trazos de aves en Chile, y Antaño con Casa Futura en México. Y después, bueno, hubo estas ediciones cruzadas locales, y fueron como 2 colecciones de cuentos súper hermanadas y también cuentos de fantasía que representaban estas visiones que hemos comentado anteriormente. De hecho, también hay como ciertas visiones de amor, pero son amores, bueno, castos de partida y también como un poco más, digamos, no es el centro de la historia, sino que se trabajan de otras maneras. Hablaste un poco ya de tus obras. Ahí tenemos que hacer, voy a poner el alfiler en la cartelera allí. Voy a mencionar 3 o 4 de tus obras. 3, que sería La niña que salió en busca del mar, de 2013, me parece que es la primera novela. Sí, sí. El musgo en las ruinas, 2018. El idioma de los dragones, 2023, junto a Antaño, en 2023 también. Quiero hablar un poco sobre cuál ha sido como las que he tenido, no sé, la que le pusiste, digamos la más personal, o la que tenga, no sé, la que tuviste, sentiste que tenías como el síndrome del impostor, como que ya la escribí, ya la voy a ofrecer a ver qué es lo que hay, o por el contrario, fuiste con ese orgullo y sentiste un feedback que no esperabas. ¿Cuál sería, cómo tendrías ahí ese top, cómo lo tienes por allí, por el momento de crearla? Yo diría que tal vez como la más sólida, ahora que lo veo en retrospectiva y que también sentía eso mientras la estaba escribiendo, creo que es El idioma de los dragones, y creo que hay cierto consenso general de la gente que ha leído todo el recorrido de esas publicaciones, esa colección en particular. No sabría decir en principio porque creo porque igual la escribí, bueno, en un momento que era muy contemporáneo antaño. Siempre cuento esto, que El idioma de los dragones igual fue una colección cerrada, así que la pensé con cierto hilo conductor, que es este mundo de fabularia que atraviesa todos los cuentos, mientras que antaño lo armé un poco artificialmente con cuentos dispersos que tenían cierto espíritu o sinergia, quería yo, en común, que son más o menos de esa misma etapa, como abarcando quizá un poquito más hacia la pandemia también. Entonces, Antaño es una colección que se siente tal vez un poco más dispersa en eso, pero que eso en sí mismo no creo que sea algo malo. Pero creo que El idioma de los dragones quedó como más compacta como colección de cuentos, y me gusta mucho en general esa propuesta, y siento que todavía me representa mucho en ese sentido, a pesar de que ahora estoy escribiendo también otras cosas con otros enfoques. Y en cuanto a La niña que salió en busca del mar, como fue la primera obra, y fue, bueno, se publicó en 2013, hace una cantidad enorme de tiempo. Ahora va a reeditarse por Trazos de aves en 2026, se publicó hace poquito el anuncio. Y con esa novela fue muy curiosa porque yo la escribí después de un periodo en el que, bueno, estaba con este colectivo y en el que habían ido variando algunas de mis visiones sobre la fantasía, y me estaba acercando también más a lo que era el campo de la literatura infantil y juvenil, y quise escribir una obra conscientemente desde ese marco. Ahora, igual con el tiempo descubrí que mi visión sobre la literatura infantil y juvenil es muy distinta a la visión institucional,
y que en el fondo también mis propios paradigmas de lo que es la infancia, de cómo había sido yo de niña, no calzaban mucho con el modelo más normativo, entonces por ahí también tuve algunos problemas. Pero esa obra la escribí también con mucha, ¿cómo decirlo?, inocencia hasta cierto punto, sin el ruido del contexto, que después fue algo que me empezó a penar como autora, porque en ese entonces el campo estaba despejado, ¿no? Yo era muy joven también, entonces no tenía muchas cosas encima, decir como no puedes escribir esto porque nadie te va a publicar, o no sé, esta cosa es muy arriesgada tal vez para darla a cierto tipo de público. Entonces la escribí de un tirón, me gustó mucho el proceso, y bueno, por circunstancias diversas terminó siendo publicada como tal. Y tengo ese recuerdo de eso, como que por lo menos todo lo que fue el proceso de textualización de la obra fue bastante tranquilo, muy enriquecedor para mí también. Pero bueno, todo lo que vino después fue como más turbulento. Sufrí mucho con esa publicación en particular y ahora que la revisé para la revisión de Trazos de Aves, cambié algunas cosas, las pulí un poquito. Eh, Igual sentí que el texto me representaba dentro de todo y que reflejaba bien esa época. Tenía miedo de encontrarme con un texto que ya no me gustara para nada o que lo encontrara muy mal escrito, pero creo que está bien dentro de este esquema, entendiendo también que era muy joven, que venía de otro contexto. Pero siento que es una buena edición y que me alegra mucho que vuelva a estar ahora disponible en el mercado también para estos nuevos lectores, niños, que en ese entonces no habían nacido. Así de largo es el tiempo en que estuvo en espera esta novela. Espera, le voy a robar la pregunta a Daniel, porque no sé, quizás vaya a ser la misma, pero quiero comprometerte un poco, o de repente no sé si va a ser comprometedor, pero quiero que hablemos un poco desde tu visión como investigadora y además como lectora también puede ser, sobre autores o autoras. No es la misma pregunta. No es la misma pregunta. Entonces voy yo primero. Ya no, pero yo, mira, quiero que ya le pongas como esta visión de, como investigadora, tanto investigadora como lectora y como escritora, con este tema de, para ti, ¿quiénes son los mejores exponentes a tu gusto, como investigadora, como lectora o como autora? Qué difícil esa pregunta que estás Por eso haciendo. creo, puede que te esté comprometiendo, no, por ejemplo, en el contexto chileno, latinoamericano o internacional, de repente. ¿Cómo lo pondrías? ¿Cómo estaría ese tono? De fantasía. De fantasía, exactamente. Uy. No sé qué tanto te estoy comprometiendo, perdón, Paula. Sí, Puedes no, repetir la pregunta si quieres, pero bueno, ¿cómo lo tienes allí? A ver, sí. de repente, mira, puedes esquivarlo así como, con investigadora creo, pero como lectora, no sé. A ver cómo te defiendes allí. Tengo previsto eso, Marisa. Mira, curiosamente con investigadora hay cierto consenso en el campo de la fantasía que es muy chico y que hasta ahora ha estado casi todo en inglés en general. Ahora recién están saliendo más investigaciones en español. Pero dentro de todo lo que es el campo ya más metropolitano, europeo, etcétera, primer mundo, se ha discutido mucho a Tolkien como un autor fundacional. Y eso uno puede decir, bueno, es como obvio, pero en realidad no es tan obvio. Y se discutió también mucho académicamente, por lo menos como a nivel histórico, de que a través de la publicación del Señor de los Anillos ocurrió una explosión hacia el entendimiento de la fantasía, salieron muchas copias, por supuesto, pero Tolkien siempre fue un modelo muy paradigmático. Y otra cosa que también es muy importante de él y que tal vez no se conozca tanto a nivel como lector casual es que Tolkien también escribió un ensayo importantísimo para la teoría de la fantasía que se llama Fairy Stories, en 1947, es la versión como más completa que uno cita y trabaja. Y ese ensayo es también esencial, fundacional para el pensamiento de la fantasía y es un texto, bueno, es una conferencia originalmente, pero está presentada como ensayo, en ese tiempo que los académicos eran más ensayistas tal vez que propiamente académicos. Entonces es un texto muy rico, también con muchos sesgos, pero sesgos muy entretenidos de leer, y también con una postura muy personal. Y ese texto también es muy referido por la academia, se han construido muchas cosas a partir de él. Y es súper interesante eso porque a mucha gente le molesta que Tolkien tenga esa posición. Y eso a mí me da mucha risa porque, bueno, a mí me encanta Tolkien como lectora, como autora, como académica. Entonces, para mí es perfecto, o sea, reconozco que hay más, por supuesto, más autoría y otras visiones, etcétera, pero a mí en realidad eso no me molesta. Pero es muy gracioso para mí como persona ver las reacciones de otros lectores, otros autores, al saber que eso es, digamos, parte del estado del arte, la investigación de la fantasía, y que también tradicionalmente, por lo menos, autores y lectores un poquito mayores como de mi generación también entienden que es un autor pilar, finalmente. Ahora, en cuanto a mis preferencias personales, como lectora y como referentes míos como escritora, además de Tolkien está, bueno, yo soy súper canónica en verdad, Ursula Le Guin, por supuesto, ella además de, bueno, de la belleza que es Terramar en sí misma, y por supuesto,
Están también sus ensayos me enseñaron muchísimo cuando era más joven y también creo que ese es un gran modelo para mí como ensayista de fantasía. Úrsula siempre fue mucho más sardónica y mucho más al hueso, que es algo que yo no podía hacer de esa forma tan elegante y tan coloquial que tiene ella también. Pero sus modelos a mí me enseñaron muchísimo en eso, en el pensamiento de la fantasía, además de la escritura misma. Me gusta mucho también Michael Ende o Miguel Ende, con la historia interminable, que lo leí adulta, pero fue una historia también que me impactó mucho porque su visión metaliteraria y de metafantasía me parece espectacular. Está súper bien hecha, siento, y creo que también es muy clara para un niño incluso. Todo este juego paratextual con los textos de colores. Entonces me parece que es una obra extraordinaria y que es menos valorada tal vez de lo que debería, tal vez porque el autor es alemán, entonces no hay tanto campo como que pueda leerlo en el idioma original para investigarlo. Están los planes lectores de algunos colegios, pero tampoco se le da mucha importancia, creo. Las crónicas de Narnia también me gustan, pero las tengo más como una especie de relación como de legado, como de haberlos leído de chica, y me falta tal vez esta relectura más adulta, como para ir viendo otras cosas de C.S. Lewis. También C.S. Lewis es un autor súper importante porque mucha gente a la que no le gustó Narnia o que tiene problemas con ciertas éticas de Narnia también ha creado obras muy interesantes. Entonces me gusta mucho esa visión como crítica. Por ejemplo, no sé, está el tema de Susan, ¿se acuerdan? Susan es la que queda viva al final de la historia y se comenta previamente que ella, en el fondo, olvidó Narnia porque, como lo entiende la gente, como que se hizo mujer, entre comillas, como que creció y abandonó esas cosas y como que descubrió la sexualidad. En realidad yo tengo una visión diferente de eso, pero, por ejemplo, ya eso que suscita discusión, la gente lo ha podido tomar de distintas formas. Y en el campo más como hispanoparlante me gusta mucho Ana María Matute, que es una autora española que se asocia más a contextos más canónicos de realismo, pero ella trabajó mucho con fantasía también, que es una autora que, digamos, los que estamos muy metidos la conocemos, y que es preciosa. A mí me encanta su lenguaje, me encanta su tristeza. Es una fantasía muy triste y muy melancólica. Me mueve mucho leerla a ella. También la descubrí de grande. Y también como lectora y como académica he trabajado mucho con las obras de Verónica Murguía en México y Liana Bodoc en Argentina. Son dos autorías súper sólidas. Lamentablemente Bodoc ya murió, entonces ya cerró esa producción. Y siento que son muy dialógicas también porque lo que he trabajado investigativamente representan dos polos en los que se ha ido trabajando la fantasía de Latinoamérica. Un polo que es mucho más seguidor de la corriente europea, medievalista, y el otro polo que es más de rescate de las tradiciones autóctonas, de los pueblos originarios y de pensar una fantasía más local, por decirlo así. Entonces me parecen dos polos súper ricos de trabajar y creo que ellos dos son exponentes esenciales. Entonces creo que a partir de esos autores ya tengo bastante, tengo otros también como ahí que los he estado explorando, pero me gustan muchísimo estos, que son súper canónicos en el fondo, bueno, en Latinoamérica menos conocidos, por supuesto, por razones obvias, pero que a mí me parecen súper esenciales. Canta, pero mira, si alguien quisiera, te dijera, oye, no sé, ¿qué tienes en wishlist? ¿O te gustaría recibir en el arbolito debajo del arbolito en Navidad? ¿Cuál tienes así como visto que te gustaría leer, te llama la atención que yo te digas, oye, de hace rato, te lo juro que voy a ir a tarjetazo y venga el libro? ¿Tienes alguno así anotado? Me gustaría tener completa la serie de Gormenghast. Tengo el primer libro, que son caros en realidad, porque antes las había reeditado Minotauro hace mucho tiempo y llevaban muchos años descatalogadas. Y ahora las empezó a sacar Ático de Libros, creo, que es una editorial súper cara. Entonces, con mucho esfuerzo me compré el primero, todavía lo tengo sellado porque no encontraba el momento propicio, tranquilo, para poder sentarme a leerlo. Y ahora que estoy con la tesis tengo menos tiempo para leer lecturas muy grandes. Lo tengo ahí selladito y me gustaría tener los otros dos. Creo que esa es una colección que me gustaría tener de Mervyn Pike, no sé cómo se pronunciará, y que es una especie de fantasía gótica, por lo que entiendo, una fantasía muy de castillo, de estar como encerrado, y que es una obra naturalmente que no asociamos tal vez mucho con la fantasía como se entiende hoy, pero que sí tiene estos elementos mágicos y maravillosos que me interesan mucho explorar. No sé mucho más de la obra, pero sé que tiene un buen lenguaje, que son como los elementos esenciales para mí interesarme en una obra. Ya para ir cerrando un poco, eh, ¿qué va? Que tú tenías la pregunta, yo te interrumpí una pregunta. No, No tenías una pregunta, ¿para cómo? La o sea tenías que allí. yo quería preguntar un poco, pero es que ya he ido abordando. Quería preguntar un poco del desafío de escribir y al mismo tiempo estar en la academia, que creo que debe ser un desafío porque además el tema de la fantasía desde la academia no debe verse fácil, sino también es como terminas escarbando, buscando siempre un punto que sea como relevante, porque en el fondo la misma academia termina como minimizándola, tanto, no sé, la fantasía como el terror. De hecho, hoy en día creo que hasta el terror se le da más cabida y no debería, Sí, porque son sí. como elementos
o géneros, mejor dicho, que están hermanados, igual que la ciencia ficción. ¿Cómo haces con el tema de, por lo menos, a ver, te voy a hacer una pregunta muy estúpida, perdón, Bueno. con el tema por lo menos de tu tesis? ¿Qué es el tema de tu tesis? ¿Cómo haces con el tema de la investigación? Al menos como, oye, ya no sé, voy a recurrir a bibliotecas. La gente recuerda una biblioteca, Sí, porque el contenido, yo recuerdo. pero puede ser como biblioteca digital, o sea, ¿cómo es ese proceso? Por lo menos cuéntanos un poco ya de tu parte académica, porque de repente no es tan fácil como podría ser, no sé, un ensayo o algo, tomar como antecedentes de algo, de repente hay que escarbar un poco más, que hablaste un poco de escarbar más. Sobre todo en la era de la IA. Además, ¿cómo haces con ese tema? Háblanos un poco de ese proceso ¿no? académico. Agradezco la pregunta porque normalmente no me suelen preguntar por mi lado académico y yo creo que es muy interesante justamente no porque sea yo, sino que por el contraste con la parte autorial y que también no se ve mucho como esa combinación. Y la verdad, para mí todo es parte de esta identidad como fantasista, justamente una persona que le interesa tanto la fantasía que también no solo la llevó al plano de la creación, sino también al plano de la investigación, probablemente en literatura. Y claro, sí, ha sido un camino terrible. Bueno, en el pregrado no tuve oportunidad de trabajar con fantasía como tal, porque era un seminario impuesto, entonces trabajé con lo fantástico, era como lo que me estaban imponiendo en la facultad. Y yo empecé a investigar fantasía ya de maneras un poco más dedicadas cuando ya egresé del pregrado, y justamente con este colectivo de compañeros de escritores de fantasía. Y a partir de ahí, poco a poco, empecé a conducir investigaciones pequeñas a nivel de ponencias, por ejemplo, de leer ciertos textos, porque sobre todo en esa época también la mayor parte de textos esenciales de teoría sobre fantasía o de paper estaban en inglés. Entonces también requerían un dominio de la lengua que no es particularmente alto, así como a nivel, como, no sé, C2, pero sí requerían cierta dedicación que uno, tal vez en el sentido de que no podía leerlos de manera tan fácil como textos en español. Entonces también era más laborioso el proceso de estudiar e investigar. Y hacia 2016 se me ocurrió hacer un magíster en literatura y ahí tuve más flexibilidad y dije, bueno, quiero trabajar esto en fantasía. Y fue una cosa extraña, por supuesto, porque era una cosa súper anómala, nadie lo estaba haciendo, pero encontré una profesora que me quiso tutorear y salió bien el proceso, digamos, como que la pasé como bien mal en medio, pero logré conducir la tesis y ahora último, bueno, ahora entré al doctorado también después de un tiempo en el que pensé que no iba a volver a la academia, estuve presentando muchas cosas por mi cuenta, también publiqué un artículo en un libro en inglés. Entonces, como que hice mucho trabajo autónomo, entonces ahí fue más fácil, por ese lado, ganarme la beca del doctorado y estar ahí. Y una cosa muy bonita que me pasó como volví a la misma universidad fue que en realidad muchos profesores que me conocían de esa época, que después vieron el trabajo, ya no me cuestionaron más, en el sentido como ya tú te validaste por lo que hiciste, entendemos que eres un estudiante, por supuesto, y que nosotros te podemos guiar en otras cosas, en partes metodológicas, en teorías que todavía no conoces mucho, por ahí. Pero en fantasía, en el fondo, nadie se mete conmigo en eso. No dicen, no, nosotros ya, confiamos en ti. Lo que igual es problemático, porque también yo puedo cometer errores, pero en el fondo igual está esa confianza, esa validación de cómo tú traes esta teoría, estas cosas que nosotros no conocemos, nosotros te complementamos con esto otro que sí es nuestra especialidad. Entonces, ellos mismos como cuerpo docente valoraron mucho que trajera una propuesta nueva y una propuesta típica. La profesora que me dirigió en el magíster me está dirigiendo de nuevo en el doctorado y ya se va a retirar, pero va a quedarse conmigo, digamos, en ese trabajo más personal de dirección de tesis. Y entonces ha sido muy bonito ese proceso como de validación, pero no a partir de cosas externas, sino a partir del propio rigor del trabajo y de las dificultades también que ha supuesto, porque como bien apuntaban ustedes, otras literaturas tienen mucho más cuerpo teórico, tienen más textos en español, es más fácil encontrarlos, hay más libros accesibles, se crean eventos académicos específicos de esas líneas, y en fantasía no hay nada de eso, es un peladero. Ahora recientemente están saliendo más estudios en español, eh, y he podido acceder a ellos de a poquito, los que son papers los he descargado porque están libres, otros, bueno, he recurrido a ciertas estrategias que todos conocemos, provenientes de otros países, para poder acceder a todo lo que es el conocimiento científico que está vedado. Y algunos libros me los he comprado también con la beca y he aprovechado de invertir porque quiero tener también esta biblioteca de estudios de fantasía de lo poquito que pueda ir saliendo en español. Entonces ha sido un proceso muy bonito, por lo menos a nivel de los académicos, digamos, que han podido respetar ese trabajo. Bueno, los pares me ven raro, por supuesto, como porque esta persona está trabajando estas cosas, ¿no? Como que no son literatura, o como que... ¿no? Sí he visto muchos trabajos de terror en general en la academia, el terror está mucho más gentrificado en ese contexto,
quizás por Mariana Enríquez, tal vez con el boom que creó también el gótico andino, todas esas otras categorías. Entonces la fantasía, sobre todo la fantasía de mundo secundario, es terreno de nadie. Entonces igual es un campo que he estado trabajando de manera más o menos autónoma y con estas conexiones con, bueno, estos otros investigadores que han estado trabajando por su cuenta eso y tratando también de meterla donde pueda. O sea, por ejemplo, si, no sé, es un evento académico de naturaleza, la naturaleza es la fantasía. Es algo como latinoamericano, Bodoc, por ejemplo, que es parte de mi tema de tesis. No sé, discapacidades, cosas queer, la fantasía. Entonces, aprendí sola como a meter la fantasía en cualquier parte, prácticamente. Hay cosas en las que naturalmente no son tan propicias para hacer ese diálogo, pero en general siempre pienso cómo puedo marcar entonces mi trabajo y lo que estaba leyendo con los temas de este evento en particular. Y me ha salido bastante bien la experiencia. Siempre quedo mesas raras o la gente de mi mesa de exposición no entiende nada de mi trabajo y quedo un poco como suelta ahí, pero lo he hecho y ahí he estado con ese trabajo de maneras bien autónomas. Así que por ese lado ha sido también ha sido como un propio viaje de fantasía, ¿no? Partí muy sola y de repente de a poquito irme encontrando con compañeros de viaje, recorrer montañas, caerse en un hoyo y ahí seguir. Eso ha sido un recorrido en general. Una última pregunta que va a ser un tanto, quizás ajena a lo que hemos ido hablando, pero preguntarte, ¿cuál es la opinión acerca de cómo la animación también ha contribuido a todo este terreno de la fantasía? Quiero ir a algo un poco no tan lejano como Hora de Aventura o Steven Universe. ¿Cómo estas nuevas cosas o estos espacios de animación también han contribuido a hablar de fantasía? No sé, quizás pensemos en Avatar, la leyenda de Aang, o de producciones de animación que al final terminan también como humanizando todo este tema de la animación. ¿Crees que también le dan un boom al tema de o le dan una oportunidad a la fantasía dentro de otro tipo de espacios? Sí, yo creo que en general los medios audiovisuales han aportado con hartas obras bien interesantes, sobre todo algunas que mencionas son bien extrañas también, no son como un escenario prototípico, tienen muchos elementos mixtos también de otras cosas, entonces por ese lado creo que también pueden haber contribuido a ampliar un poco la mirada de lo que se puede entender por fantasía. Bueno, sobre todo en este caso de estos anime que he comentado, que son ya más, bueno, de alta fantasía o de fantasía con imaginarios medievalistas, que son estupendas, preciosas, muy bien hechas. Entonces creo que por ahí también se puede nutrir el campo. Lo que sí siempre comento en eso es que puede ser una arma de doble filo tal vez para aspirantes escritores, porque también a lo largo de mi recorrido, también por mis años, he conocido a muchos autores que se han adentrado a la fantasía con este tipo de series, o también muchos de videojuegos, por ejemplo, que también es un medio que yo adoro, pero no han bajado nunca la literatura. Entonces dicen, vamos a escribir, no sé, voy a escribir mi historia, pero en realidad no conozco el lenguaje de mi medio, porque lo que ellos han visto han sido animación, que también requiere otros códigos, otras formas de pensar la gramática del movimiento, de las secuencias, el caso del audiovisual también, cómo se incorpora la música, me imagino. Muchos elementos que el lenguaje literario en sí mismo no tiene como tal. Entonces son personas que dicen, bueno, pero yo sé redactar y veo estas series y me basta. Y creo que hay un problema, tiene que ser algo que sea complementario. Es decir, claro, todas estas series nos inspiran, pero siempre tenemos que leer otras obras de fantasía en términos literarios para también tener este marco desde cómo escribirlas también, cómo usar el lenguaje literario, propiamente tal, el texto narrativo. Entonces yo creo que en la medida en que uno pueda ir complementándolo en distintos medios, pero nunca olvidando el texto literario, creo que pueden hacerse estas cosas. Uno puede tener muchos elementos nutricios para poder escribir. Como te decía, ver estos animes a mí me ha inspirado mucho y me ha hecho sentir muy reconfortada de volver a la fantasía épica más de aventuras, por ejemplo, que es algo que tengo medio pendiente en algunos proyectos inconclusos, y esto como que me ha devuelto ese entusiasmo, pero también es porque he leído muchas otras cosas, entonces, en el fondo, si vuelvo a eso, voy a volver también con un lenguaje propio y también basado en otras cosas que he leído. No va a ser simplemente el impulso de la imagen, sino que voy a saber, creo yo, cómo traducirlo a una obra literaria como tal. Ya se nos hizo corto el espacio. Podemos seguir con otro programa, espero Sí, yo. yo Sí, tengo por como favor. 3 horas preguntando. Yo tengo anotadas como 5 preguntas más, pero mira, ya te comprometemos a otro más específicamente de fantasía, algo más de fantasía. Sí. Pero por ahora queremos saber dónde podemos conseguir tus libros, dónde podemos seguirte en internet, dónde podemos acosarte, no sé, a las 3 de la mañana con preguntas. Dinos todas tus cuentas en internet, por lo menos dónde podemos seguir todo tu trabajo. Son muchas, pero normalmente uso el handle Arboloria con O, que también la gente suele confundirse con el nombre.
No piensen como en arbolaria, sino que es como arboloria, como el conocimiento de los árboles, como lore. Arboloria, estoy principalmente, bueno, en Instagram tal vez, que es como el portal más accesible a otras vías. Tengo mi página web que de momento es arboloria.weebly, con 2 y.com, que es donde tengo todo mi portafolio de textos en general. Y a partir de ahí también se puede acceder no sé, a Instagram, a mi Substack, a mi cuenta de Goodreads, que no he estado usando mucho últimamente. Y en cuanto a los libros en particular, en Busca Libre tiene varias de esas obras. En particular, bueno, las de Trazos de Aves. Está El idioma de los dragones, o debería estar todavía disponible. La edición chilena de antaño, que creo que también quedan algunas copias dando vueltas. Está mi libro de Super Mario RPG de España, que ese solo se consigue de momento por ahí, si están en Chile, porque no llegó al país acá. Entonces hay que pillarlo en descuento porque está un poquito caro. La añoranza férica está agotado, hasta donde entiendo, en Busca Libre, pero ahora Imaginistas tiene la tienda web virtual, entonces ahí la pueden conseguir dentro del país, directamente con ellos. Y La niña de Salón Busca del Mar está de momento descatalogada, pero va a volver ahora con Trazos de Aves dentro del año. Y mi colección de Mugs en la Ruina está gratuito, está en mi tienda de Ko-fi, a la que pueden llegar desde la página web. Entonces, también si quieren tener una aproximación general de como de mi estilo, por ejemplo, ciertos temas, esa es una pequeña colección que está gratuita y ahí pueden familiarizarse un poco con esa propuesta. Le agradecido, ¿eh? Realmente. Sí. Pues, diste un tremendo programa, por favor. Los quiero a todos. Yo seguía preguntando y preguntando. No, los quiero a todos los que escucharon este programa. Me gusta compartir todo, por favor, todo lo que puedan. Y comprando el libro en el Furia. Por favor, y digan, le damos descuento si lo compra diciéndolo bien. No, mentira. Podrían proponérselo a los editores. Sí, por favor. Por favor, síganos también a nosotros en lectorespromedio.com. Ahí tenemos los enlaces al programa en YouTube. Y no voy a recomendar la LC porque esto va a salir después de la LC. No, pero sí tenemos siempre... Gracias por participar en la LC. Sí, la lectura conjunta, el club de lectura. Igual tenemos siempre en el sitio web como, digamos, el enlace al libro del mes. Ya. Así que el que se quiera anotar de, oh, me encanta este libro. ¿Sabes que mucha gente llegaba al club de lectura porque dice, no, tenía este libro pendiente y ustedes cómo lo van a discutir? Me metí. Y se van. Sí, nada, se van. Pero voy a proponer una mierda allí y me voy. Pero bueno, agradecidos a todos los que de alguna u otra manera aportan esa lectura. Por aquí se despide Chao. David Padilla por acá. De Aguar, ¿no? Sí, @Daguar por ahí. Ah, mira. Muchas gracias, chicos. Por la invitación, por la buena conversación, por las preguntas muy interesantes también, y ahí el diálogo que se fue generando. Así que gracias por el espacio. Y siguen adelante también con sus proyectos, con nuevas entrevistas y con su lectura conjunta. Gracias. Paula. Chao. Voy.